Esta es la presentación del segundo parcial de Matemática 1 del Grupo 3, Comisión 9. Ejercicio 1. Una persona observa la terraza de un edificio con un ángulo de elevación de 55 grados y la de otro edificio con un ángulo de elevación de 72 grados. Se encuentra a 80 metros del primer edificio y a 60 del segundo. La pregunta que se nos hace es, ¿qué altura tiene cada edificio sabiendo que la persona que lo observa lo hace de una altura de 1,70 m? Nos dan estos datos, que el punto de vista de la persona se encuentra a 1,70 m, que el edificio 1 se encuentra a 80 metros y se puede observar la terraza a 55 grados, que el edificio 2 se encuentra a 60 metros y que se puede observar la terraza a 72 grados, y se nos pregunta la longitud de cada edificio. Reinterpretación de datos. Podríamos decir que del edificio 1 la tangente, es decir, el ángulo, son 55 grados, que el cateto adyacente es de 80 metros y que el cateto opuesto es la incógnita a resolver. En el edificio 2, la tangente es de 72 grados, el cateto adyacente es de 60 metros y el cateto opuesto es la incógnita que tenemos que resolver. Fórmula a utilizar. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la tangente. Podemos usar también la del seno y el coseno, pero sería un procedimiento más largo e innecesario. La fórmula de la tangente dice que la tangente es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Como tenemos al cateto opuesto de incógnita, vamos a despejar y al final vamos a utilizar la fórmula que es cateto opuesto es igual a la tangente por el cateto adyacente. Procedimiento. Para el edificio 1, pondríamos que el cateto opuesto es igual a la tangente 55 por 80. Esto nos daría un resultado de 114,251 y a esto le tenemos que sumar la altura de la persona, que al final nos terminaría dando que el edificio 1 mide 115,951 metros. Luego, en el edificio 2, la fórmula nos quedaría como que el cateto opuesto es igual a la tangente de 72 por 60. Eso nos da como resultado que el cateto opuesto es 184,661 metros, y a esto le sumamos la altura desde donde estaba mirando la persona, dándonos un resultado de que el edificio 2 mide 186,361 metros. Hola, mi nombre es Sofía Vargas y yo voy a explicar el procedimiento del ejercicio 2, las preguntas A y B. El ejercicio 2 nos pide hallar gráficamente la medida del lado A de un triángulo con los siguientes datos: que B es igual a 7 centímetros, que C es igual a 5 centímetros y que el ángulo de C es igual a 35 grados. La profesora solicitó a los alumnos que resolvieran el ejercicio gráficamente y vemos que hay dos posibles propuestas diferentes. Martín obtuvo como resultado que A es igual a 3 centímetros y Gustavo obtuvo que A es igual a 9 centímetros. La pregunta A nos dice a qué se debe esta diferencia y la clave está en cómo están ubicados los elementos dados, ya que tenemos dos lados y un ángulo que no está entre ellos. Esto permite que se puedan formar dos triángulos diferentes y ambos son válidos. Por eso el resultado para el lado A puede variar dependiendo de cómo se construya el triángulo. Esta es una situación conocida como el caso ambiguo del triángulo. Para la pregunta B pasamos a usar el teorema del coseno para calcular el valor del lado A. El teorema del coseno dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b y c por el coseno de a. Pero nosotros debemos usar que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a y b por el coseno de c. Entonces sustituimos los valores. b es igual a 7 y b al cuadrado es igual a 49. C es igual a 5 y c al cuadrado es igual a 25. El coseno de 35 es aproximadamente 0,8192. Ahora debemos reemplazar los valores en la fórmula y nos va a quedar una función cuadrática que es a al cuadrado menos 11,4688 más 24 igual a 0.
y la vamos a resolver usando la fórmula general. Aplicamos la fórmula y nos queda que A es igual a 11,4688 más menos raíz cuadrada de menos 11,4688 cuadrado menos 4 por 1 por 24. Todo esto sobre 2. Entonces esto nos da dos soluciones. A sub 1, que es igual a 8,72, y A sub 2, que es igual a 2,75. Es decir, que hay dos valores posibles para el lado A, que corresponden exactamente a los resultados que obtuvieron Martín y Gustavo gráficamente. Esto configura analíticamente que ambos triángulos son posibles. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Santillán y voy a explicar el procedimiento del ítem C y D del punto 2. El punto C nos pide que calculemos analíticamente las medidas del triángulo utilizando el teorema del seno, pero primero vamos a utilizarlo para buscar el ángulo B, conociendo las medidas del lado B, lado C y seno de C. Resolviendo la ecuación nos da que seno de B es igual a 0,80 grados y utilizando seno inverso nos da que B mide 53,1 grados. Pero el seno consta de dos soluciones, ya que el seno de un ángulo es igual al seno de su suplementario. Utilizando esa ecuación nos da que B puede medir 126,9 grados también. Ahora tenemos dos posibles valores para A, ya que al restar los dos ángulos conocidos a 180 nos da que A puede medir 91,9 grados o 18,1 grados. Y entonces cuando utilizamos el teorema del seno para obtener el lado A, podemos utilizar el seno de 91,9 grados o el seno de 18,1 grados. En el primer caso nos va a dar que A mide 8,71 y en el segundo caso nos va a dar que A mide 2,70, que son aproximadamente los valores que obtuvieron Gustavo 9 y Martín 3. El punto D nos pregunta qué información se debe conocer para que la solución al problema sea única. Para que la solución sea única, necesitamos conocer el ángulo que está entre los dos lados que conocemos, tener los tres lados o tener dos ángulos y un lado cualquiera. En los primeros dos casos vamos a utilizar el teorema del coseno y en el tercer caso vamos a utilizar el teorema del seno. Por último, el ejercicio 3, que nos dice: tracen en cada circunferencia los segmentos asociados al seno, al coseno y a la tangente de los ángulos señalados, y luego completen las igualdades. Como podemos ver, seno ya está resuelto, así que pasaremos a resolver coseno de 180 menos A del gráfico 1. Para resolver coseno, aplicaremos la forma de coseno A menos B, que nos dice coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B, que en nuestra fórmula nos quedaría coseno de 180 grados por coseno de A más seno de 180 por seno de A. Y ayudándonos de la calculadora nos llevará al resultado menos coseno de A. Para resolver tangente de 180 menos A, aplicaremos la fórmula tangente de A menos tangente de B sobre 1 más tangente de A por tangente de B, que entonces nos quedaría tangente de 180 menos tangente de A sobre 1 más tangente de 180 por tangente de A, dando como resultado final menos tangente de A. Entonces representaremos en el gráfico menos coseno y menos tangente de A. Pasando al gráfico 2, resolveremos seno de 90 menos A, donde aplicaremos la fórmula de seno de A por coseno de B menos coseno de A por seno de B, que en nuestra fórmula sería seno de 90 por coseno de A menos coseno de 90 por seno de A, dándonos un resultado final de coseno de A. Para resolver coseno aplicaremos la misma fórmula ya antes mencionada, que nos da como fórmula coseno de 90 por coseno de A más seno de 90 por seno de A, llevándonos al resultado final seno de A. Finalmente resolveremos tangente de 90 menos A, donde aplicaremos tangente de A, que es igual al seno de A dividido coseno de B. Entonces nos queda seno de 90 menos A dividido coseno de 90 menos A. Esto nos daría como resultado coseno de A dividido seno de A, que podríamos decir 1 sobre tangente de A, dándonos la conclusión de que se está tratando de la cotangente. Entonces, al tener un gráfico de 90 grados, nuestra tangente y nuestra cotangente son invisibles a nuestro gráfico.
Esto se debe a que se generaron dos líneas paralelas que entre sí nunca pueden intersecar. Entonces no podríamos determinar algún punto en específico. Finalmente escribiremos de la forma más sencilla posible coseno de 90 menos a sobre tangente de 180 menos a. Esta nos dieron como resultado seno de a sobre tangente de a. Y a su vez sus resultados nos dan menos seno de a sobre seno sobre coseno. Esta última haciendo referencia a la tangente y a la cotangente. Luego aplicaremos la fórmula a sobre b. Entonces nos quedaría menos seno de a dividido seno sobre coseno. De ahí daremos vuelta a la cuenta, que sería menos seno de a por coseno sobre seno. Al hacer esto nos da la posibilidad de cancelar los signos de seno y finalmente llegar al resultado menos coseno de a,